Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Tratar de encontrar y definir qué es el primer amor. ¿Ustedes se acuerdan que en Apocalipsis hay un reclamo del Señor a una de las iglesias y les dice, pero tengo algo contra ti? Tengo algo contra ti. ¿Qué es lo que tiene el Señor contra esa iglesia? Que has perdido, que has dejado, que has abandonado el primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiente. No es fácil definir el primer amor, pero vamos a tratar de discurrir a través de lo que nos dice David aquí, a ver si podemos llegar a una conclusión del primer amor y las consecuencias de haber perdido el primer amor. Dice David, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de la salvación. Todos ustedes conocen el fondo histórico del Salmo 51, ¿verdad? David había pecado contra Dios y contra el pueblo, en unas circunstancias un poco como medio oscuras. David decide quedarse un día haciendo pereza. Si usted lee con detenimiento en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, usted va a encontrar que dice que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Y pues se suponía que David tenía que salir a la guerra, pero David decidió enviar al ejército y quedarse en el palacio haciendo un poquito de pereza. Y David está haciendo un poquito de pereza, se queda durmiendo hasta tarde, y cuando se levanta un día y se va a desperezar allá en la azotea del palacio, se queda mirando que al frente hay una mujer en una azotea y se está bañando completamente desnuda. No era cualquier mujer, era una mujer demasiado hermosa. Y David se quedó contemplando a esa hermosura de mujer, completamente desnuda. Yo me la imagino allá al calor del sol y seguramente echándose el agua a totumadas. Yo creo que lo estaba haciendo así, bañándose ya, quitándose el calor, y David desperezándose ya, abriendo los ojos, porque quería que estar bien despierto. Ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Manda a traer a Betsabé, tienen relaciones sexuales. Después de que tienen relaciones sexuales, le dice a Betsabé, estuvo muy rico el asunto, pero vete para tu casa, y la mandó a la casa, y aquí nadie vio nada, aquí nadie se enteró de nada, aquí no pasó nada. ¿Sabe usted que muchas veces nosotros actuamos de esa manera? Pensando que nadie vio, nadie se dio cuenta, sin darnos cuenta, sin percibir, sin percatarnos que Dios conoce hasta las intenciones más íntimas de nuestro corazón. Dice el Salmo 139, según la versión que usted lea lo va a encontrar de diferentes maneras, pero en una de las versiones dice que Dios conoce las palabras antes que se formen en mi mente. Pero David pensó, aquí nadie vio nada. Entonces, una tarde, o una mañana, o una noche, no sé, le llega un papelito a el rey David, y el papelito decía, apreciado rey, le informo que nuestra tarde de gozo, de alegría y aventura de amor va a tener fruto. Estoy embarazada y seremos padres dentro de poco tiempo. ¿Cómo así? Entonces el rey David, inteligente, astuto, vivo que era, ¿quién es el esposo de esa mujer? Ah, se llama Urías, el eteo. Está allá en el frente de batalla. Tráiganlo rapidito, lo más rápido que puedan, tráiganlo. Cuando Urías llega delante del rey, el rey, ¿qué tal, Urías? ¿Cómo va todo? Cuénteme cómo vaya al frente. Ay, vamos, ahí estamos peleando, luchando. Ah, bueno, gracias por el informe. Ahora, vete y descansa en tu casa unos días.
Pero Urías no fue, se quedó en el palacio. Donde estaba la guardia, Urías se quedó. Le dicen a David, Urías no fue a la casa. Urías se quedó durmiendo ahí en la puerta en el palacio. Entonces, hay algo que yo sé que no falla. Unos cuantos traguitos. Trae a Urías, lo invito a comer, un vinito, otro vinito, otro vinito, otro vinito, que sabe cuántas botellas le desocuparon a Urías. Y Urías se emborrachó. Y el rey dijo, ahora sí este man se va, y se duerme allá con la mujer y ahí arreglo el problema. Pero Urías estaba borracho, pero en medio de su borrachera era fiel al rey, fiel a su ejército y fiel a Dios. Y se quedó a dormir otra vez con la guardia. Entonces David dijo, aquí no hay otra, toca quitarlo del camino. Escribe una carta donde le dice al general, quiero que ponga a Urías como carne de cañón. Él tiene que morir en la batalla. Así que póngamelo como carne de cañón. Cuando yo leo esa historia, yo veo que ese es el momento más cruel de David. David, el hombre conforme al corazón de Dios, escribiendo una carta donde está ordenando asesinar a sangre fría a un hombre porque está él enamorado de la esposa de ese hombre. Una maldad como la de ningún otro hombre. Firma la carta, enrolla, le pone el sello del rey y se la entrega al mismo Urías. Es la sentencia de muerte de Urías y se la entrega a Urías mismo. ¿Hay o no hay maldad en el corazón de ese hombre? ¡Malo! ¿Cómo se le ocurre escribir la sentencia de muerte y entregársela a Urías mismo y que Urías cargue con la sentencia de muerte y se la entregue al general y le diga, aquí manda el rey? Cuando el general abre la carta, se quedó mirando a Urías. Son órdenes del rey y lo puso como carne de cañón. Y efectivamente, Urías muere en la batalla. Muere en la batalla. ¿Por qué les estoy narrando todo esto? Porque quizás nosotros no hemos llegado a esos extremos de adulterio, de mentira, de asesinato, de concierto para delinquir, de abuso de poder como lo hizo David, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿sabe usted que nuestra indiferencia puede ser peor que lo que hizo el rey David? Porque a nosotros nos importa nada si el mundo va rumbo al infierno y nosotros no estamos haciendo nada para detener a los miles de millones de personas que cada día van rumbo al infierno. Están yendo al infierno. Las iglesias cada vez destinan menos de sus dineros para evangelizar al mundo entero. Hoy nos preocupamos por construir edificios. Hoy nos preocupamos por tener suntuosos edificios. Hoy nos preocupamos por tener grandes colegios. Hoy nos preocupamos por edificar y edificar y por llenar el templo de los mejores equipos. Pero cuando alguien le dice al pastor, yo quiero ir a evangelizar a los Nocamacú, a los Guaíbos, para eso no hay plata, para eso no hay dinero, para eso no hay apoyo, porque nosotros estamos indiferentes ante si el mundo se va o no se va para el infierno. Yo ya tengo mi pasaje comprado para el cielo, ya no me importan los demás. Nuestra indiferencia es peor que lo que hizo David. Es peor porque estamos viendo al mundo en el caos, yendo cada vez a un caos peor, y nosotros como iglesia no hacemos nada para detenerlos. No hacemos nada. David dice, crea un corazón limpio y un espíritu recto. David había descuidado su corazón. Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero cuando se habla aquí del corazón, no se habla del órgano que bombea la sangre. Cuando la Biblia habla del corazón, se refiere a nuestro centro de las emociones, a nuestro centro de decisiones. Aquí está nuestro corazón. Y sobre toda cosa guardada, debemos guardar nuestro corazón, porque de él
mana la vida. Pero nosotros vivimos en una indiferencia que no nos importa nada. Nada. Este país está yendo al caos. Cada vez estamos peor como país, como nación. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? La Biblia dice, bienaventurados son los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Para mantener el corazón limpio necesitamos varias cosas. Primero, llenarnos del Espíritu Santo, porque necesitamos superar la carne. Pero ¿saben una cosa? Nosotros cada vez nos parecemos más al mundo que a Cristo Jesús. Yo estoy aquí en Colombia en esta ocasión porque estoy haciendo un trabajo de investigación yo estoy estudiando en la universidad, estoy haciendo un trabajo de investigación para la universidad y lo estoy haciendo sobre misiones. Desde allá, yo no vivo aquí en Colombia, yo vivo en Canadá, en una ciudad que se llama London, y desde London, desde hace varios meses, comencé a intentar encontrar una cita con los pastores de las iglesias más grandes de Bogotá. Trate de ubicar a un señor que se llama Corson, trate de ubicar a un señor que se llama Ricardo Rodríguez, trate de ubicar a una cantidad de esos que uno cuando ve en la internet o en las redes sociales, tienen iglesias de 2,000, 10,000, 15,000, 30,000, yo no sé cuántas personas tienen, y comencé a ubicarlos, ninguno respondía. Nadie da un teléfono de ellos, nadie da un correo electrónico de ellos. Es imposible encontrarlos. Al fin, en una de esas, me contestaron, pero me contestaron en el departamento de oración. Entonces le digo yo a la hermana, oye hermana, es que estoy tratando de buscar el número de teléfono de su pastor, o el correo electrónico, o el teléfono de la secretaria del pastor. Es que necesito una entrevista con él porque voy a hacer un trabajo sobre misiones y le cuento, le echo el rollo de qué es lo que quiero hacer. Eso no se puede. Eso no se puede. Pero usted llamó al departamento de oración si tiene alguna petición. Pero es que hermana, yo todo lo que necesito es el teléfono, el número del teléfono. Deme el correo electrónico y yo le escribo a él. No, usted llamó al departamento de oración, tiene alguna petición. Al final le dije, listo hermana, tengo una petición. Tengo una petición. ¿Qué tal si oramos para que su pastor adquiera el Espíritu de Cristo? ¿Qué tal si oramos para que su pastor se convierta? Escucha lo que le voy a decir y se lo digo con el corazón en la mano, porque nosotros nos parecemos cada vez más al mundo y menos a Cristo. Y cuando digo nosotros, me refiero a los ministros, ¿Qué tal si oramos para que su pastor se ponga una toalla en la cintura? Se ponga una toalla en la cintura, coja un platón, una palangana, un lebrillo, yo no sé cómo le digan ustedes, y le lave los pies a los siervos, a los hermanos de la iglesia. Oremos para que su pastor se convierta, para que algún día por casualidad lea el Evangelio de Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, a ver si de pronto quiere parecerse a Cristo. Gloria a Dios. Porque no nos parecemos a Cristo. Andan con guardaespaldas, con carros blindados y son inaccesibles. Escúchenme, hermano. Cuando el rey David está haciendo la oración del Salmo 51, dice, dame un corazón limpio, crea un espíritu recto dentro de mí. Está pidiendo parecerse a Dios. Amén. Parecerse a Dios. Nosotros no nos queremos parecer a Dios. El Espíritu Santo es el único que puede llevarnos a parecernos a Cristo Jesús. Hablar en lenguas, profetizar y decir cuantas cosas queramos no nos hace parecer a Cristo Jesús. Lo único que nos hace parecer a Cristo Jesús es el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros, pero que nosotros seamos capaces de identificarnos con todos y con las necesidades de todos. Mírenme, aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿Ven lo que he hecho yo, su Señor, su Maestro? ¿Ven lo que dice?
les lavé los pies. ¿Quieren parecerse a mí? Lávense los pies los unos a los otros. Amén. ¿Alguno quiere ser grande? Hágase servidor de todos. ¿Nos parecemos a Cristo? ¿Tenemos ese espíritu de servicio? El espíritu recto, como dice la Reina Valera. En la Nueva Versión Internacional dice un espíritu firme. Aquí se refiere al espíritu no santo, sino a mi espíritu, al espíritu del hombre. La rectitud tiene que ver con el trato hacia los demás. Viene la parte más difícil en la oración de David, la agonía de David, cuando dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando usted lee las diferentes versiones en español, la gran mayoría de versiones en español mantienen estas palabras casi exactamente igual. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sintió que podría pasarle igual que a Saúl. Y ahora sí comenzó la predicación. Todo esto era la introducción. Ahora sí viene la predicación. El pecado nos puede endurecer al punto que nosotros dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo. Vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Lo estamos haciendo? No. Llevamos más de 20 siglos. Y escuchen estos datos por si no los habían escuchado alguna vez. En este momento, el mundo tiene casi 8.000 millones de habitantes. Escuche, 8.000 millones de habitantes. De esos 8.000 millones de habitantes, 1.400 millones se supone que son cristianos. Pero de esos 1.400 millones que se suponen que son cristianos, 1.000 millones son católicos. Quiere decir que quedan 400 millones cristianos, pero dentro de esos cristianos generalmente ponen a los testigos de Jehová, ponen a los mormones y ponen también a los adventistas y a todas las religiones que son sectas. Quiere decir, si hiciéramos un zarandeo y pudiéramos colar el asunto, quiere decir que no hay más de 200 millones de cristianos en el mundo, cristianos. Han pasado 20 siglos. Escuche, 20 siglos, y seamos optimistas y pensemos que 1.000 millones han oído alguna vez hablar de Cristo Jesús. Pero hay 7.000 millones que van rumbo al infierno porque nunca han escuchado hablar de Cristo Jesús, y usted y yo sabemos que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos sino en Cristo Jesús. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Y si esos 7.000 millones de habitantes nunca escuchan de Cristo Jesús, la culpa es suya y es mía. La culpa es de la iglesia, que ha estado adormilada, ha estado mirando a otro lado y no ha mirado con compasión a los que se están perdiendo sin Cristo Jesús. Colombia tiene 50 millones de habitantes. ¿Cuántos cristianos hay en Colombia? Piensen. Bogotá tiene 10 millones de habitantes. ¿Cuántos cristianos hay en Bogotá? Algunos comienzan inmediatamente a hacer las cuentas. En Manantial hay 20.000, allá en la iglesia del Millón, aunque todavía no hay 1 millón, como que hay 10.000, allá en la otra hay como 10.000, y comienzan a hacer cuentas largas, porque son cuentas largas y raras. Dicen, no, eso ya Bogotá está todo evangelizado. ¿Evangelizado? Le pregunto, el vecino que está al lado suyo, ¿a qué iglesia asiste? El vecino que está al lado suyo, ¿verdad? Si usted vive en un inquilinato, en una casa donde hay varios apartamentos arrendados, el vecino del otro apartamento, ¿a qué iglesia asiste? ¿Le han hablado de Cristo? Lo han sentado y le han dicho, vecino,
¿Sabía usted que usted es un pecador y por ser un pecador va rumbo al infierno? Pero que Dios lo amó y proveyó a Jesucristo para que usted no tenga que ir al infierno, sino que si usted acepta el sacrificio de Cristo, usted va a ser salvo. ¿Se lo hemos hablado con claridad? O sencillamente a veces le decimos, vecino, lo invito a la iglesia, y ya creemos que eso es evangelizar. Nosotros creemos que porque nosotros escuchamos Nuevo Continente y la emisora de Manantial, y porque vemos 1 o 2 programas en televisión, que todo el mundo ya conoce de Cristo Jesús. Pero ¿es esa la verdad? ¿Qué piensa usted hacer con esos que nunca han escuchado hablar de Cristo Jesús? Les dije que iba a enfocar el Salmo 51 de tal manera que muy pocos lo enfocan por ese lado. Pecar es atentar contra la gloria de Dios, es ir en contra de Dios, de su voluntad, de su palabra, de su mandato. Cuando David pecó como ningún otro si pudiéramos clasificar los pecados. Pero el pecado no es clasificable. Pecado es pecado y punto. No hay una mentira pequeña y una mentira grande. No hay una mentira blanca y una mentira negra. No hay una mentira piadosa y una mentira impiadosa. No, la mentira es mentira y punto. Y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Es tan pecado mentir como adulterar. Es tan pecado mentir como fornicar. Pero nosotros hemos clasificado los pecados y nosotros decimos, escuchamos de un pastor que es mentiroso, que a toda hora está diciendo mentiras, que está engañando a la congregación, que todo el mundo sabe que es mentiroso, pero lo pasamos por alto. Pero si sabemos que el pastor se acostó con la diaconisa, entonces ahí sí ya es pecado. Somos nosotros quienes hemos clasificado los pecados, pero pecado es pecado, punto. Y cuando pecamos, traspasamos la gloria de Dios. Y el pecado del hombre no es un pecado pequeño, porque nosotros pecamos contra un Dios grande y poderoso. Así que nuestro pecado no es un pecado pequeño nunca, siempre será un pecado grande, porque pecamos contra el Rey del universo, contra el Santo de los santos. No podemos escudarnos en que todos somos débiles y todos en algo fallamos. Desde luego que sí, pero escúchenme. Necesitamos volver al primer amor. Necesitamos volver al primer amor. Y lo vamos a lograr cuando entendamos que nuestro pecado jamás será pequeño. Jamás será pequeño. Porque estamos pecando es contra un Dios grande, poderoso, santo. No estamos pecando contra cualquier Dios. Es contra el Creador del universo. Contra Él es contra quien pecamos. Clasifique los pecados si quiere y si se le da la gana, póngales que pecados veniales y pecados mortales y que pecados pequeños y pecados grandes, como usted quiera. Pero cada vez que usted peca, está contra la gloria de un Dios santo y poderoso. Amén. ¿Entiende eso? ¿Por qué? ¿Por qué David está pidiendo: vuélveme el gozo de la salvación? ¿Por qué? Si alguien sintió de cerca la separación de Dios, fue David. Claro, él se le hizo el loco a Dios. Él se le hizo el loco al profeta. Él se le hizo el loco a todo el mundo. Aquí no pasó nada, nadie vio nada, ni Dios se dio cuenta del pecado. Pero cuando Natán viene y lo reconviene, David se tira al piso. Y es cuando grita: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, límpiame de mi pecado, lávame más y más de mi maldad. Y comienza a orar allí David y a clamar. Y el momento, yo siempre he dicho que es el momento más difícil de la oración, cuando David dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque mientras el Espíritu esté en nosotros, mientras podamos oír la voz del Espíritu Santo, hay esperanza para nosotros. Pero cuando estamos sumergidos en el pecado, dejamos de oír la voz de Dios, la voz del Espíritu, y ya no hay nada que hacer por nosotros mismos. Yo leí un libro cuando estaba en mi tiempo del bachillerato que se llama La Hora 25 de Virgil Georgiou.
Y hay un momento en que al protagonista de la novela le dicen, ¿y qué es la hora 25? Y él explicando, él dice, la hora 25 es esa hora en la que ya no podemos hacer nada, ni siquiera por nosotros mismos. Y a veces nos hundimos tanto en el pecado que hay un momento en el que ya no podemos hacer nada, ni siquiera por nosotros mismos. David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y viene el otro clamor, vuélveme el gozo de la salvación. Pero hay un propósito. Y entonces enseñaré a los pecadores tus caminos. Uno de los males para el cristiano es perder el primer amor. Por eso está diciendo aquí, vuélveme el gozo de la salvación. Vuélveme al primer amor. Perder el primer amor es perder ese gozo de la salvación. Yo no sé si ustedes se acuerdan, recién conocieron a Cristo Jesús como su Salvador, cómo cambió su vida, cómo cambió su perspectiva. Mire, fue una de las cosas que me impresionó de mi mami, cuando ella un día la vecina la invitó a la iglesia y mi mami se fue con la vecina. Ella se llamaba la señora Tránsito. La señora Tránsito llevó a mi mami a la iglesia y mi mami ese día aceptó a Cristo, y cuando regresó a la casa, ella llegó lloraba. Nosotros no entendíamos, pero ella nos explicó, porque ella tampoco entendía, pero lo único que nos explicó es que ella lloraba porque había pasado algo extraño en su vida y que sentía un gozo especial dentro de ella. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nos llenamos de gozo, de alegría, vemos la vida distinta, diferente. Queremos que todo el mundo sepa. Mi mamá no dejó una sola familia en la cuadra donde vivíamos, no dejó una sola familia sin hablarle de Cristo Jesús. Creo que solo una familia no fue con nosotros a la iglesia, pero el resto, toda esa cuadra donde vivíamos, ella cada vez llevaba una familia, no se convirtieron, casi ninguno se convirtió, pero todos fueron a la iglesia porque mi mami los llevó. Estaba en el primer amor, estaba en ese momento del gozo de la salvación y quería mostrarle a los pecadores el camino de la vida eterna. Por eso lo evangelizamos. Por eso lo evangelizamos, porque perdimos el gozo de la salvación. Perdimos el primer amor. Hemos dejado la pasión que sentíamos cuando nos convertimos. Mire, cuando yo conocí a Jesús, yo llegué a la iglesia en el año 69. El pastor Luis Rincón ya estaba ahí. Él ya era uno de los jóvenes ahí notables en la iglesia. Y yo quería en el colegio hablarle a todos mis compañeros de Cristo Jesús. Yo no sabía de la Biblia, yo no sabía de lo que estaba pasando en mi vida, pero yo quería hablarles a todos de Cristo Jesús. Un día el profesor que nos daba religión, yo no sé qué dijo él, y yo me levanté y le dije, profesor, usted está equivocado. Yo sé que, ¿cómo así que estoy? Y yo comencé a hablarle, yo no conocía bien la Biblia, pero comencé a hablarle lo poco que había escuchado. Cuando terminó la clase se acercó y me dijo, Buitrago, ¿a dónde está asistiendo usted? Le dije, estoy asistiendo a una iglesia evangélica. Y me dijo, ¿usted se atrevería a llevarme? Claro. Al siguiente domingo estaba conmigo en la iglesia, al profesor de religión. Yo era un peladito que iba a cumplir apenas 15 años de edad y ya me estaba llevando al profesor de religión a la iglesia por el gozo que había en mí y que yo quería que todos supieran lo que estaba pasando en mi vida. Cuando hay el gozo de la salvación, queremos que todos se enteren y que todos sepan. Dejar la pasión que sentíamos cuando nos convertimos es lo que ha hecho que la iglesia esté adormilada y que el mundo vaya rumbo al infierno y que la iglesia no se pare a detener a esos que van al infierno. Cuando no sentimos el gozo del culto, cuando nos invitan a orar y no arrancamos, no leemos la Biblia, porque no leemos la Biblia nos engañan en los púlpitos, porque no leemos la Biblia nos engatusan con doctrinas extrañas, porque no leemos la Biblia aparece cuanto apóstol quiera aparecer por ahí y nosotros vamos porque el apóstol lo dijo, pero no examinamos lo que la Biblia dice, porque nosotros no sentimos gozo al leer la Biblia. No la leemos. ¿Qué tanto lee usted la Biblia? ¿Qué tanto? ¿O usted de los que todavía cree que por leer la Biblia
se puede volver uno loco. Necesitamos empezar a rescatar el primer amor. Y cuando rescatemos el primer amor, dejaremos de sentir la vida cristiana como una carga, como algo harto y pesado de vivir. Necesitamos volver al primer amor. Si volvemos al primer amor, al gozo de la salvación, todo será diferente. Pero ¿cómo volver? Apocalipsis capítulo 2, versículos 5 al 7. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Primero, recordar. Recuerda de dónde has caído. Este es el primer paso para recuperar el primer amor. Recordar de dónde hemos caído. Es darnos cuenta dónde estábamos. Y quizás reflexionar por qué hoy no siento el mismo gozo, por qué hoy no siento la misma alegría. Segundo, arrepentimiento. Dice, y arrepiéntete. Es una orden de romper con el mal, con el pecado. Arrepentirse es dejar a un lado el pecado. Arrepiéntete. Tercero, hacer las primeras obras. Producir fruto. Producir fruto. Cuarto, oír lo que el Espíritu Santo nos dice hoy. Entonces, y solo entonces, dice David, enseñaré a los pecadores tus caminos. ¿Qué es lo que yo quiero que reflexione hoy? ¿Por qué usted no siente compasión por los que están yendo al infierno? Perdió el primer amor, perdió la pasión, perdió el deseo, perdió la compasión y la misericordia. Todo eso es lo que hace que no sintamos compasión por los que no escuchan de Cristo Jesús. ¿Saben ustedes cuántas tribus tenemos en Colombia? ¿Alguno tiene idea cuántas tribus indígenas tenemos en Colombia? Tenemos 76 diferentes tribus. 76. Algunas de esas tribus tienen 2 y 3 lenguajes diferentes. Parece que en total tenemos aproximadamente 90 y tantos lenguajes dentro de las tribus indígenas. Estoy seguro que muchos de ustedes creerían que en Colombia se habla solo español, pero hay 90 y tantos idiomas que se hablan en Colombia. Las tribus que están allá, metidas en la selva amazónica, los que están en la Sierra Nevada de Santa Marta, los que están a orillas de los ríos allá en el Cauca, cada uno tiene su propio lenguaje y muchos de ellos no tienen la Biblia en su lenguaje. Muchos de ellos no tienen quien vaya y les predique el Evangelio. Para ser misionero usted no tiene que pensar en irse a Europa o al África o al Asia o a la China. Usted puede ser misionero aquí mismo en Colombia, yendo a evangelizar a esas tribus indígenas. Te dirá, pero ¿cómo hago para ir? Averigüe. Yo le doy el dato de por lo menos 2 o 3 personas que necesitan quien les ayude a ir a evangelizar a los indígenas colombianos. Pero ¿le importa a usted si los Nocamacú se salvan o no se salvan? ¿Le importa a usted si los Coreguaje se salvan o no se salvan? Luego existen esa gente. Sí, son personas. Los Nocamacú andan completamente desnudos, no usan nada, completamente desnudos, pero tienen un alma para salvar y necesitamos ganarlos para Cristo. Los Coreguaje no hablan español, pero necesitamos ir a predicarles el Evangelio. Son colombianos como usted y como yo, pero necesitamos ir a ganarlos para Cristo. ¿Por qué no sentimos pasión? Mira, hay 3 formas de hacer misiones. Orando por esas personas, por esas tribus, por esos grupos étnicos. Segundo, dando, ofrendando, para que los que quieren ir y tienen disposición de ir tengan los medios para ir a evangelizarlos. Y tercero, el más importante, yendo, orando, dando, yendo. Es la forma de hacer misiones.
Si llegamos a rescatar el primer amor, seguramente vamos a tener ganas de que los pecadores conozcan los caminos y se conviertan a ti, como dice David en el Salmo 51. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y se convertirán a ti. Quiero que usted se ponga de pie en este momento y que le pidamos al Señor que nos vuelva el gozo de la salvación, que ponga un espíritu recto dentro de nosotros y empecemos a ganar a San Cristóbal y a todo Bogotá para Cristo. ¿Cómo llama este barrio? ¿San Cristóbal? San Blas, San Cristóbal, La María, como se llame todo este sector. Pero Dios lo va a hacer única y exclusivamente a través de usted y de usted y de usted. Me dijo el profesor de filosofía cuando yo estaba en sexto bachillerato, nos dijo, a Dios no le quedaría difícil poner un ángel. Voy a decírselo en las palabras que él nos lo dijo. A Dios no le quedaría difícil poner un ángel con una pata en Monserrate y la otra en Guadalupe, y desde allá gritarle a todo Bogotá que se convirtieran a Cristo Jesús. Pero ese no es el método de Dios, y Dios nunca lo va a hacer. El método de Dios es usted que ha sido salvo, usted el que tiene que ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya está de pie. Ahora voy a hacerles un reto. Solo los que de verdad lo sientan y quieran van a venir aquí al frente y vamos a orar juntos para que Dios nos vuelva el gozo de la salvación y de esa manera le enseñemos a los transgresores el camino de Dios. Amén. Amén. Padre, aquí estamos. Y queremos en este momento, Señor, clamarte, porque tú, Señor, obres en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Y te pedimos que nos vuelvas el gozo de la salvación, Señor. Clamamos en este momento, Dios, por tu gracia, por tu amor, por tu ayuda, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, clamamos para que tú, Señor, obres en nuestra vida. Solo tú conoces el corazón y la mente de mis hermanos. Y solo tú sabes con cuánta sinceridad han venido aquí al frente, Señor. Y yo te suplico ahora que tú llenes con el poder y el fluir de tu Espíritu Santo la vida de mis hermanos, Señor. Y que vuelvas el gozo de la salvación en este momento. Que des compasión, Señor, para que ellos encuentren, Señor, la manera, la forma de hablarles a otros de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, para que otros te conozcan a ti, Señor. Miles, millones de personas van rumbo al infierno, Señor, porque nosotros callamos, porque nosotros no hablamos de ti. Pero aquí estamos, Señor, para clamarte en el nombre de Jesús, que volvamos a ese gozo de la salvación, Señor, que volvamos, Señor, a sentir el Espíritu Santo fluyendo, lleno de compasión y de amor por los que no te conocen, Señor. Clamamos ahora en el nombre de Jesús, que abran nuestras bocas, abre nuestras bocas, Señor, para que proclamemos tu palabra. Abre nuestras bocas, Señor, con compasión por aquellos que van rumbo al infierno, aquellos que están llenos de idolatría, de hechicería, Señor, de adulterio, de fornicación, que no te conocen, Señor, porque nosotros hemos callado, desafortunadamente hemos cerrado nuestra boca, pero aquí estamos, Señor, clamando para que tú
obre de una manera especial en nuestras vidas, Señor. Obra en nuestras vidas, obra en nuestras mentes. Toca ahora nuestros corazones, Señor, porque solo tú puedes tocarnos, solo tu Espíritu puede movernos, solo tu Espíritu puede hacernos sentir compasión, Señor. Como dijo David, vuélvenos el gozo de la salvación y entonces, Señor, enseñaremos a los transgresores tus caminos, Señor. Oh, glorifícate, Padre, en este día. Derrama una unción fresca de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a abrir nuestra boca. Oh, Señor, empújanos a abrir nuestra boca. Bogotá te necesita, Señor. Este país necesita de tu salvación. Y nosotros, Señor, somos los únicos que podemos hacerlo. Por eso clamamos que abra nuestra boca, Señor. Que nos vuelvas el gozo de la salvación, Dios eterno. Obra en nuestra vida, Padre. Oh, yo te alabo, te glorifico, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, alabanzas. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose, like, campanita y comparta. Bendiciones.